El método de fuerzas lo vamos a ver en 2 semanas, muchachos. Esta clase y la siguiente vamos a hablar de método de fuerzas en vigas, en pórticos, básicamente. Entonces, la idea es la siguiente. Primero vamos a recordar que el método de fuerzas se basa en el método de carga unitaria. Se basa en el método de carga unitaria. Es decir, muchachos, en la primera parte del curso nosotros hemos hecho el método de carga unitaria, la multiplicación de diagramas. Ustedes pueden usar, si gustan, la integral, como lo hicieron en el examen, o multiplicación de diagramas con tablas, con el método simplificado que les he enseñado, con el método Ares-Centroide, con cualquier método. Pero ojo, yo les adelanto que yo voy a resolver los ejercicios con el método de multiplicación de diagramas. De la forma más fácil, tablas. Porque es importante que ustedes sepan dibujar los diagramas de momentos en pórticos, en vigas. Eso lo van a necesitar para análisis 2, para sismo, etc. Yo no voy a hacer integrales, muchachos. Ustedes pueden resolver el examen con integrales, sí, pero es más largo y si se les pide el diagrama en momentos, pues van a estar en desventaja. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Recuerden que una estructura es estáticamente indeterminada cuando las reacciones o fuerzas internas desconocidas exceden el número de ecuaciones de la estática. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una viga en voladizo, esto es determinado, estáticamente determinado. Pero si ustedes tienen esta misma viga en voladizo y ahora le coloco un apoyo carrido, este es el tipo de estructuras que realmente existen en ingeniería civil. Esa es una estructura estáticamente indeterminada. Ok, muchachos, entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estructuras estáticamente indeterminadas, como la que he mostrado, esto es lo que aparece en la mayoría de construcciones de concreto armado. Entonces son elementos con columnas y vigas hormigonados monolíticamente. Vaciado monolítico. Cuando ustedes ven una losa aligerada, el vaciado de la losa con las columnas es monolítico, entonces eso es lo que aparece. Y es una estructura indeterminada. Es decir, que con estática no se puede. Porque acá tenemos más reacciones de las ecuaciones de estática. En general, tenemos 4 reacciones, aquí solo 3. Hay 3 ecuaciones de la estática, acá hay 3 ecuaciones de la estática. Es lo que vamos a hacer en este curso. Ecuaciones para este tipo de casos. Muy bien, jóvenes, entonces, si nosotros queremos en análisis estructural estudiar estructuras estáticamente indeterminadas, vamos a hablar de las famosas vigas continuas. Por ejemplo, también vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de rótulas, etc. ¿Ok, muchachos? Muy bien, en el caso de las estructuras estáticamente indeterminadas es necesario precisar cuántas condiciones hacen falta para resolver. Por eso vamos a hablar del grado de indeterminación estática, que ya hemos hablado un poco de eso en la primera parte del curso, pero necesitamos repasar un poco. Si nosotros tenemos esta viga, el grado de indeterminación estática o grado de hiperestaticidad es 1, porque en verdad, como ustedes pueden ver, acá tenemos 3 reacciones, 4 reacciones menos las 3 de la estática. Entonces tenemos 1.
Eso se llama grado de indeterminación estática o grado de hiperestaticidad total. ¿Quedó claro, muchachos? Eso es lo que va a pasar entonces. Si ustedes tienen una viga de este tipo, el grado de indeterminación es 1 o el grado de hiperestaticidad es 1. Vamos a hacer varios ejemplos de este caso para que ustedes vean la ventaja de hallarlo. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces ahora vamos a hablar de el grado de indeterminación en vigas. Los grados de indeterminación para vigas hiperestáticas se calcularán por medio de la siguiente fórmula. Grado de indeterminación, reacciones menos el número de reacciones menos el número de rótulas simples menos 3. Muchachos, en verdad la fórmula es esta. Número de reacciones, los números de ecuaciones de la estática, menos el número de ecuaciones adicionales. Las ecuaciones adicionales dadas por la rótula simple. Bueno, una rótula simple es aquella que une dos barras. Y esta es una rótula múltiple. Muy bien, entonces muchachos, para resolver el grado de hiperestaticidad, lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula. La rótula múltiple, en este caso, la rótula múltiple sí nos va a servir para el caso de pórticos. Por eso va a entrar aquí en ecuaciones adicionales, Kevin. Por ejemplo, si tú tienes una rótula múltiple, acá hay dos ecuaciones adicionales. En una rótula simple, solo hay una. En una rótula simple solamente hay una ecuación adicional. Ok, muchachos, entonces, por favor, tengan presente eso. Pero hay un detalle, muchachos. Una rótula múltiple tiene una ecuación adicional. Una rótula simple, perdón, tiene una ecuación adicional. No se confundan, rótula simple. Si ustedes tienen una rótula de este tipo, hay dos ecuaciones adicionales. Si tienen una rótula de este tipo, tres ecuaciones adicionales. Y así sucesivamente. Entonces, no se equivoquen con eso, Kevin, ¿ok? Muy bien.
Muy bien, muchachos, entonces vamos a trabajar con... Ok, grado de hiperestaticidad. Aquí tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen 8 reacciones, menos el número de ecuaciones de la estática. En la estática hay solo 3. Entonces 8 menos 3, 5. Reacciones, ecuaciones de estática. El grado de hiperestaticidad total sería 5. Entonces tendríamos un problema con 5 incógnitas. Es un problema bastante difícil, por eso este tipo de casos, por ejemplo, sería muy largo. Pero vamos a ver que esto incluso se puede simplificar. Muchachos, esta es una viga y también en una viga van a tener lo siguiente. Hay un grado de hiperestaticidad interno y un grado de hiperestaticidad externo. Usualmente en vigas el interno es 0. Cuando ustedes vean vigas continuas es 0. Y el externo va a ser igual al total, 5. Les sugiero que utilicen esta fórmula que les he dado. Reacciones menos ecuaciones de la estática menos número de articulaciones simples. Y de esa forma vamos a resolver el problema. ¿Ok? Primer caso. Aquí, por ejemplo, muchachos, apliquemos la fórmula. Grado de hiperestaticidad total, número de reacciones, más el número de ecuaciones de la estática, menos el número de ecuaciones adicionales, o la presencia de rótulas. En este caso tenemos lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 reacciones. Tenemos 3 ecuaciones de la estática. Y tenemos ¿cuántas rótulas simples acá? En este caso solamente tenemos esta rótula simple. Entonces el resultado es 2. ¿Ok, muchachos? Recuerden la fórmula: reacciones menos ecuaciones de estática menos ecuaciones adicionales. De esa forma tenemos el grado de hiperestaticidad total. Bien. Entonces, si tenemos 2 como grado de hiperestaticidad total, lo que va a pasar es que tenemos un sistema de 2 ecuaciones y 2 variables que debemos resolver con el método de fuerzas. Para eso es que hallamos el grado de hiperestaticidad. Si tuviésemos un grado de hiperestaticidad de 10, tendríamos un sistema de 10 ecuaciones, 10 variables. El problema sería inmensamente difícil. Pero las computadoras, muchachos, sí resuelven ese tipo de grados de hiperestaticidad fácilmente. ¿Ya? Entonces, en nuestro curso, usualmente vamos a tener vigas con grado 2, máximo grado 3 en el peor de los casos. En un examen probablemente entre grado 2, y en la práctica 1 o 2. Porque nuestra idea es, debido a las restricciones de tiempo, poder trabajar con los grados de hiperestaticidad. ¿Ok? Bien. Ok, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los grados de hiperestaticidad y aplicar el método de fuerzas. Vamos a estudiar ahora el método de fuerzas. El método de fuerzas también es llamado el método de flexibilidad o método de las deformaciones, es usado para estructuras estáticamente determinadas. El ingeniero Maxwell en 1864 es el que presentó el concepto de método de fuerzas, que está basado fundamentalmente en una estructura primaria. ¿En qué se basa el método de fuerzas? Tenemos que buscar una estructura primaria estable. ¿Qué es una estructura primaria estable? Estabilidad, una estructura en la cual estamos hablando del concepto de discos, un sistema cinemáticamente invariable.
Eso es una estructura primaria estable. Pero usualmente también está basado en esto, que esa estructura sea una estructura isostática. Es decir, que se pueda resolver con las ecuaciones de estática, como un voladizo, una viga simplemente apoyada, etcétera. ¿Okay? Podríamos hablar de un pórtico, un voladizo, o de un pórtico simplemente apoyado. O inclusive pórtico con rótulas. Ok. Entonces, muchachos, eso es lo que ustedes van a hacer y vamos a ver en este curso a detalle las estructuras cinemáticamente invariables que van a servir para el método de fuerzas. Entonces, este es el principio que vamos a usar. Esta viga, como ustedes están viendo, tiene 1, 2, 3, 4. Grado de hiperestaticidad total, reacciones menos ecuaciones de la estática menos rótulas, no hay nada. 1 del grado de hiperestaticidad, o también llamado grado de indeterminación 1. Entonces, muchachos, si ustedes ven esto, esta viga, para resolver la viga se necesita un sistema, una ecuación adicional. Que en el curso de mecánica de materiales ustedes lo hicieron con compatibilidad. Resolverían este tipo de vigas, por ejemplo, con el método de área de momentos, con el método de integración. Utilizaban también algunos métodos como las tablas, el método alternativo de las funciones de forma, etc. Entonces, aquí en este curso vamos a hacer algo parecido, basado en la compatibilidad. Pero quiero que entiendan que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z les va a dar como tres ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a usar compatibilidad, sí o sí la compatibilidad para poder resolver el problema. Compatibilidad. Entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, muchachos. Voy a hacerlo aquí en una pizarra para que quede claro. Viga real. Quiero que noten esto, muchachos. Esta viga que estoy colocando es una viga en voladizo, es una estructura primaria estable. Esta también es una estructura primaria estable. Esta estructura primaria con carga conocida. Le vamos a poner la carga. Y a esta estructura le voy a colocar la redundante, que es la reacción en B. Este es el principio del método de fuerzas, que lo vamos a aplicar tanto en pórticos como en vigas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Cuando hablamos de pórticos y vigas, ustedes tienen que separar de esta forma. Una viga hiperestática, la viga real, que tiene un grado de hiperestaticidad de 1, por ejemplo, aquí, se va a separar en dos. Una viga isostática con carga real, más la viga isostática con la redundante. La redundante es la incógnita que estamos buscando. Entonces no se olviden esto, por favor. Viga isostática, viga hiperestática. Entonces vamos a separar una viga hiperestática y una viga isostática más redundante. Viga isostática con redundante. Ok, esa es la teoría básica que nosotros debemos saber para el método de flexibilidad. Entonces no se olviden que la estructura primaria tiene que ser estable, una estructura isostática. Con carga real más una estructura isostática. Acá estamos aplicando el principio de superposición.
Si vamos al capítulo, vamos a determinar eso. Ahí está, estructura primaria con carga conocida. Pero fíjense que acá no hay nada, no aparece la reacción el apoyo. Y luego la estructura primaria con la redundante. Y acá aparece una deformación. Entonces la idea es la siguiente. En la estructura primaria con carga conocida aparece un desplazamiento B. En la estructura primaria con solo la redundante o incógnita aparece otro desplazamiento. ¿Cómo debe ser la suma de desplazamientos en el apoyo B? Si la estructura original es esta. Muy bien, Joseph, tiene que ser efectivamente 0. Ahí está. El desplazamiento es negativo porque es hacia abajo y el otro es positivo hacia arriba. La suma de desplazamientos nos va a dar la compatibilidad. Entonces, en este curso también vamos a hablar de compatibilidad, solo que lo vamos a ver desde otro enfoque, un enfoque matricial que nos va a permitir a nosotros resolver varios sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Acá hay algo importante, muchachos, y esto es el concepto fundamental del curso. Acá este desplazamiento para una carga unitaria se llama coeficiente de flexibilidad. No quiero que se confundan. El coeficiente de flexibilidad es F, pero no significa fuerza. Es un desplazamiento. Por favor, no se confundan. Muchos casos he visto que confunden flexibilidad con fuerza, pero no. Este coeficiente de flexibilidad es un desplazamiento. Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, no se olviden. Les he enseñado que esto es A, esto es B. En verdad, nosotros vamos a resolverlo de esta forma. Debido a la carga, va a haber un desplazamiento, delta B. Debido a la redundante, hagan esta separación 1 por RB, muchachos, en vez de colocar RB. Y acá ocurre lo interesante. F. En algunos textos, y nosotros vamos a usar esto, se llama F11. F11, desplazamiento en la dirección. Primero es dirección, luego es causa. Dirección de la redundante 1 debido a una carga unitaria en la redundante 1. Muchachos, esta definición que estoy colocando, ustedes lo tienen que saber bien. Una práctica es casi seguro que se tome esto en un examen, en teoría, que es el coeficiente de flexibilidad. Entonces, es un desplazamiento en la dirección de la redundante 1 debido a una carga unitaria en la redundante 1. Ese es el concepto de coeficiente de flexibilidad. Ok, muchachos, entonces, con este concepto del coeficiente de flexibilidad, la ecuación de compatibilidad puede cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque en los libros de análisis estructural, eso es lo que nosotros debemos identificar, por favor. Tengan muchísimo cuidado. Ese es el coeficiente de flexibilidad.
el desplazamiento en la dirección de la redundante I debido a una carga unitaria en la redundante I, por ejemplo, en este caso FI, FI. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir al método de fuerzas. Fíjense la ecuación de compatibilidad. Esta ecuación de compatibilidad la podemos reescribir de la siguiente forma. Nosotros vamos a usar una nomenclatura que ahorita les voy a explicar qué significa. Similar a esta. Quiero que noten que ahí aparece el coeficiente de flexibilidad por x1 o la redundante. X1 es la redundante, o la incógnita, también llamada. Entonces, fíjense muchachos, el coeficiente de flexibilidad se define como el desplazamiento en la dirección de la carga 1 debido a una carga 1. Y la redundante les produce B por el desplazamiento, o sea, es una proporción, nada más que eso. Entonces, vamos a repasar, resumir lo que estamos haciendo. Tiene una viga real, esta viga también se puede separar de otra forma. Fíjense muchachos, en vez de separarlo con un voladizo, también lo pueden separar con una estructura de este tipo. Incluso va a ser más fácil para algunos casos. Entonces quiero que entiendan esto muchachos. Si ustedes tienen una viga de este tipo, también lo pueden separar de esta forma. No solo con la reacción en B. Si ustedes en el examen hacen esto, es válido, ¿eh? La estructura isostática equivalente va a ser esta. Esto es lo que tendrían que hacer muchachos. Entonces tenemos una estructura estable, isostática, más carga. Y acá tenemos la estructura estable, la misma estructura, con la estructura estable, con una carga, con, con la redundante, perdón. Superposición. Entonces, muchachos, debido a esta carga, acá va a haber un giro en A. Vamos a llamarle giro A1. Y debido a esta carga, también va a haber un giro en A. Entonces, en el empotrado, el giro en A es 0. Se va a cumplir entonces que 0 es igual al giro A1 más el giro A2 por X1. Esto es lo que se llama compatibilidad, muchachos. Y es lo que vamos a usar para este curso. Pero quiero que entiendan algo, muchachos. El giro A2 es el giro en la dirección de la redundante 1 debido a una carga en la redundante 1. ¿Cómo se llama ese coeficiente? ¿Recuerdan? Coeficiente de
Flexibilidad, muy bien. Entonces la ecuación sería así, 0, teta 1 más F11 por X1. Entonces, muchachos, para eso sirve el coeficiente de flexibilidad. Ustedes pueden escoger o bien una viga simplemente apoyada, o pueden escoger también una viga empotrada. Ambas son isostáticas, pero la condición es que la compatibilidad se cumple en ambos casos. Esa es la idea de este método, muchachos. Por el anterior hemos hallado como incógnita la reacción en B. Ahora nuestra incógnita es el momento en A. Ten mucho cuidado, acá nuestra incógnita es el momento en A. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es el método de flexibilidad en vigas. Y vamos a armar un poquito más para que ustedes tengan clara la idea en vigas, ¿ok? Vamos a hablar un poco más de esto. Aquí ustedes tienen teta por alfa. Este alfa lo que aparece es en verdad es el coeficiente de flexibilidad. La nomenclatura que vamos a usar nosotros es F, muchachos, no alfa. F. Bien, si ustedes tienen más vigas, o vigas como este caso, que más, primero tienen que hallar el grado de hiperestaticidad. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco reacciones. El número de ecuaciones de la estática es 3. El número de articulaciones simples es 0. Por eso el grado de hiperestaticidad de este problema es 2. O grado de indeterminación. Cuando hay una viga con 2 grados de hiperestaticidad, entonces el problema ya no es tan fácil, muchachos. Cuando hay 2 grados ya debemos tener cuidado con nuestra ecuación de compatibilidad. Por eso necesitamos 2 redundantes. Si ustedes tuviesen una viga con 5 grados de hiperestaticidad, entonces tendríamos 5 redundantes. Tendríamos un problema de 5 por 5. Entonces, bastante largo. Para evitar todo eso, muchachos, lo que vamos a hacer es trabajar de una forma más sencilla. Este método de flexibilidad lo vamos a trabajar de una forma matricial, que nos va a permitir a nosotros resolverlo de una forma más sencilla. ¿Ok? Ok, entonces la idea es esa, tener una viga con un grado de hiperestaticidad de 2 y de esa forma vamos a trabajar. Ahora, tengan presente que qué redundantes vamos a escoger. Pueden escoger cualquier redundante, pero siempre y cuando se busca una estructura primaria, o sea, la estructura primaria que sea estable e isostática. Es lo que vamos a hacer, buscar una estructura isostática estable para la estructura primaria y luego aplicamos superposición. Muy bien, muchachos, entonces hagamos eso. Ojo, puede ser cualquier combinación que conocemos.
De todas formas, tiene que ser una estructura isostática estable. Por ejemplo, si ustedes toman como redundante la reacción en B y la reacción en C, van a tener ustedes este problema. Una viga con dos cargas externas y las redundantes son la reacción en B y la reacción en C. Ahí está la estructura primaria. Es una isostática porque solamente tiene un apoyo fijo, un apoyo carrito y además es estable. Bien, pero eso es una parte del problema. Ahora ustedes tienen que hacer una superposición de efectos. Ahí está. Por superposición, nosotros aplicamos qué pasa con las redundantes. Acá tienen la carga BY, la carga CY, que son las fuerzas. Muchachos, ustedes pueden colocar las redundantes hacia abajo, hacia arriba. Yo sugiero que coloquen hacia arriba, en general es más fácil. Aquí en las diapositivas aparece hacia abajo. Pueden hacerlo de esa forma, no hay problema. Entonces quiero que ustedes identifiquen esto. Vamos a resolver el problema teniendo en cuenta la superposición. Y con esto me van a entender bien qué significa el principio de superposición. Entonces, este es el problema original. Si tienen un problema de este tipo, la sugerencia es la siguiente. Sistema isostático estable. Ahí está. P1, P2. Más primera redundante. Hay que separar las redundantes, muchachos. Entonces, la primera redundante es la reacción en B. Si ustedes gustan, pueden colocar la reacción en B así. 1 por X1. Y acá 1 por X2. Quiero que noten que X1 es la reacción en B y X2 la reacción en C. Entonces acá ocurre lo interesante que les voy a enseñar, muchachos. Debido a este sistema de cargas ocurre este desplazamiento. Esta es la nomenclatura que vamos a usar. DU. En la redundante 1 ocurre esto. En la redundante 2 ocurre esto. Entonces, ¿qué significa el D1P? En general, D y P. Desplazamiento, dirección, redundante I, debido al sistema de cargas P. Tengo que usar todas las cargas. Ahí está, D1P, D2P. Entonces, debido al sistema de cargas aparece el D1P y el D2P. Debido a la carga unitaria, esto va a deformarse de la siguiente forma. Entonces acá les va a aparecer algo interesante. Desplazamiento en la dirección de la redundante 1 debido a la redundante 1. Como son dos redundantes, acá va a aparecer desplazamiento. Dirección, redundante 2, causa, carga unitaria 1. Igual aquí. En esta dirección aparece un desplazamiento. La redundante es 2, causa 2. Aquí, desplazamiento, la dirección 1, causa 2. Este es el método de flexibilidad, muchachos. Entonces, quiero que noten algo interesante aquí. Y la reacción en B y la reacción en C son las redundantes. Lo que estoy colocando acá son desplazamientos, 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 desplazamientos. Estos son los coeficientes de flexibilidad.
Entonces, muchachos, quiero que entiendan esto, por favor. ¿Qué es un coeficiente de flexibilidad? Es un desplazamiento en la dirección de la redundante y debido a una carga unitaria en la dirección de la redundante j. Desplazamiento, dirección, causa. Entonces, muchachos, a ver, quiero que noten algo importante aquí. Según la ecuación que estoy mostrándoles, en B el desplazamiento total debe ser 0. Entonces, de 1P más F11 por X1 más F12 por X2, ¿a qué tiene que ser igual? Esto, más esto por esto, más esto por esto. Muy bien, tiene que ser 0. Y el D2P más F21 por X1 más F22 por X2 es igual a 0. Estamos formando, muchachos, una ecuación matricial. De las únicas incógnitas que ustedes van a ver aquí son X1 y X2. A ver, muchachos, quiero que entiendan esto. A ver, si recordamos, ¿cómo puedo hallar el D1P? Imagínense que esta carga vale 10 kN, esto vale 10 kN. ¿Con qué método debería hallar el D1P, el D2P? Eso hemos visto hace poco, ¿ah? Bueno, antes del parcial hemos visto el método a detalle. Por ejemplo, si yo quiero, claro, carga unitaria, muy bien, Joseph. Si yo quiero hallar el F11, también tendría que aplicar carga unitaria para hallar este desplazamiento. El F21 también por carga unitaria. Carga unitaria, carga unitaria. Como ustedes pueden ver, estas vigas son isostáticas. Como las vigas son isostáticas, se puede aplicar el método de carga unitaria para poder hallar los desplazamientos. Es decir, con carga unitaria ustedes van a hallar el D1P, D2P, F11, F21, F12, F22. Entonces, si ya tienen todo eso, aplican matrices y hallan el X1 y el X2. Esa es la idea cuando tienen vigas con varios grados de hiperestaticidad. El problema se complica más, pero se va a resolver de esa forma. Si tuviesen tres, la misma idea. Vamos a tener tres ecuaciones, tres variables. Si tuviesen cuatro, cuatro ecuaciones, cuatro variables. ¿Quedó claro, muchachos? Bien, muchachos, entonces el método de fuerzas, o también llamado método de flexibilidad, está basado en este concepto que les estoy mostrando. Y es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros para los cursos. Sí, voy a repetir eso, Joaquín, de los coeficientes, porque es importante. Primero, el primer coeficiente significa la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, 1, la dirección de la rodante 1. 2, dirección de la rodante 2. 1, dirección de la rodante 1. 2, dirección de la rodante 2. 1, dirección de la rodante 1. 2, dirección de la rodante 2. El segundo es causa. Causa, el sistema de cargas P. Causa, sistema de cargas P. Causa, carga unitaria en la redundante 1. Causa, carga unitaria en la redundante 1. Causa, carga unitaria en la redundante 2. Causa, carga unitaria en la redundante 2. ¿Quedó claro, Joaquín? Eso es lo que tienes que recordar. Dirección, causa. Muy bien, buena pregunta. Muchachos, en el examen les pregunto qué es el FJ en la práctica, ya saben. Coeficiente de flexibilidad, que representa un desplazamiento en la dirección Y, causa J.
No se olviden que el F y J no es una fuerza, es un desplazamiento. No se equivoquen, por favor. El D1P o el DIP también es un desplazamiento. Dirección, causa. Bueno, muchachos, entonces, en base a este concepto, nosotros vamos a plantear ecuaciones. Por ejemplo, el sistema de ecuaciones que les estoy mostrando es un sistema de ecuaciones que lo pueden resolver ustedes fácilmente con sus calculadoras, con su CLASPA o cualquier otra calculadora que ustedes tengan. Pueden resolver sistemas de 3×3, 4×3. No hay mucho problema en eso. En un examen puede entrar uno de 2×2, en vía o en pórtico. Pero la idea es que el método es el mismo, se halla los coeficientes y se va a resolver. Entonces, muchachos, aquí este problema, esta nomenclatura que les estoy dando, la vamos a simplificar. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo para poder resolver. Entonces, si ustedes quieren aplicar este método de flexibilidad, pueden hacer lo siguiente. La ecuación dice D1P y acá lo mismo, D2P entonces, en algunos textos, como Gibeler, aparece de esta forma. Esto se le llama matriz de flexibilidad. La matriz de flexibilidad va a depender del número de redundantes. Si ustedes tienen 2 redundantes, la matriz va a ser de 2×2. Si tienen 3 redundantes, una matriz de 3×3. Entonces tendrían que hallar 9 coeficientes. Si tienen una matriz de 4×4, 16 coeficientes. Tendrían que aplicar la multiplicación de diagramas en teoría 16 veces. O sea, el problema se hace extenso, como ustedes pueden ver. Cuando tenemos más redundantes, más coeficientes, más multiplicación de diagramas. Es por eso que es más fácil utilizar este método de multiplicación que las integrales. Es lo que vamos a ver, es más sencillo cuando hablemos de matrices. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces por favor tengan mucho cuidado con eso. Entonces, en algunos textos aparece como dp, el vector, n/1, más la matriz de flexibilidad de n por n, por el vector de incógnitas redundantes de n/1. Esto es igual a 0, o una compatibilidad. Muy bien, entonces muchachos, esta es la base que vamos a utilizar para este curso, la multiplicación de diagramas. La base de la multiplicación de diagramas es trabajar con los coeficientes de flexibilidad, ¿ok? Entonces, si queremos trabajar, vamos a ver un poco más sobre la teoría. Aquí ustedes pueden ver la misma expresión. Nosotros hemos llamado esto D1P, D2P, F11, F12, 21, 22, X1, X2, X1. Es mejor la nomenclatura que les he dado, es la nomenclatura estándar. Muy bien. Entonces acá hay algunas propiedades que debemos recordar, debemos conocer. La primera propiedad es el teorema de Maxwell de los desplazamientos recíprocos. ¿Qué es lo que dice Maxwell?
El desplazamiento de un punto B en una estructura debido a una carga unitaria que actúa en A es igual al desplazamiento del punto A cuando actúa una carga unitaria en el punto B. Entonces, lo podemos expresar gráficamente de la siguiente forma. Si yo aplico una carga unitaria aquí, vamos a poner el punto A, B. Acá le está llamando F a A, esto al F, B, A. Recuerden, los subíndices, primero, dirección, causa. Dirección A, causa, carga unitaria en B. Dirección B, causa, carga unitaria en A. Según el teorema de Maxwell de desplazamientos recíprocos, estos dos valores tienen que ser iguales. Si yo aplico una carga unitaria en A, el desplazamiento que aparece en B es lo mismo que si yo aplico una carga unitaria en B, el desplazamiento que aparece en A. Muchachos, en general, el FIJ es igual al FJI. Tenemos una matriz de flexibilidad que va a ser, como esos términos son iguales, va a ser una matriz simétrica. Entonces, eso es lo que vamos a ver, muchachos. Matriz simétrica. En todos los casos que vamos a estudiar en este curso, vamos a hablar de matrices simétricas. ¿Ok? Mucho cuidado entonces, matriz simétrica. Muy bien. Entonces, muchachos, recuerden que la matriz de flexibilidad es una matriz cuadrada, simétrica. El FIJ va a ser igual al FJI por el teorema de Maxwell. Y eso no solo se cumple con cargas unitarias, se puede hacer con cualquier tipo de carga. Ojo. Si yo aplico una carga P, ya esa carga también tiene que ser en el otro lado y va a cumplir lo mismo. El teorema de Maxwell es un teorema muy interesante que nos va a servir también para la parte de rigidez que vamos a ver un poquito. El teorema de Maxwell, el teorema de Betti. Entonces, muchachos, aquí está. Si ustedes aplican una carga unitaria, FAB. Carga unitaria, FBA. ¿Cómo hayan eso? Con multiplicación de diagramas. Recuerden, carga unitaria, carga unitaria. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Punto A, punto B. Carga unitaria en A. Para esa carga unitaria en A, ustedes van a tener un diagrama de momentos. M1 o MA, como quieran. Para la carga unitaria en B, van a tener la carga aquí. Y también van a tener un diagrama de momentos MB. Entonces, si acá está A, aquí está B. Entonces, muchachos, aquí está el FAA, acá el FBA, FAB, FBB. Por teoría, nosotros sabemos que el FBA es la multiplicación de diagramas. Sistema real, sistema unitario. Integral de MA, MB, E de X. Y el FAB es lo mismo. MB, MA, EI de X. Como la multiplicación de diagramas es lo mismo MA por MB que MB por MA, propiedad conmutativa, FAB es igual a FBA. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a tener que aplicar diagramas de momentos, como hemos visto en las clases pasadas. Vamos a repasar diagramas de momentos. Sí o sí, vamos a tener que repasar diagramas de momentos para poder determinar los coeficientes, ¿ok?
Entonces, para eso hay muchos métodos. Por ejemplo, el método de integración, el método de áreas, el método de centroides, el otro método de tablas. Pueden usar el que ustedes quieran. Pero lo que sí les pido, muchachos, es que ustedes, cuando hagamos los métodos, yo voy a resolver todos los ejercicios en general con el método de multiplicación de diagramas en base a las tablas. No voy a usar la integración en ninguna de las clases, porque es más sencillo hacerlo de esta forma, ¿ok? Les voy a enseñar cómo hacerlo. Muy bien, muchachos. Les vamos a repasar un poco el método, vamos a hablar del método de flexibilidad con algunos ejemplos. Primero vamos a hacer un ejemplo sencillo, luego vamos a complicarnos un poco más, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para que quede clara la idea. Esto es algo que vamos a ver mucho en análisis, en análisis 2 también. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad de esta viga? 1, claro. Es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática. Muchachos, ustedes pueden considerar como redundante, por ejemplo, la reacción del voladizo. Si gustan, pueden hacer eso. Entonces recuerden, estructura isostática con carga conocida, más estructura isostática con la redundante. Por teoría, nosotros sabemos que en el voladizo, en el punto donde está la redundante aparece desplazamiento, dirección 1, porque solo hay una redundante, causa el sistema de cargas P. Y acá aparece desplazamiento, dirección 1, causa 1. Nuestra ecuación sería D1P más F11 por X1 igual a 0. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a resolver el problema de esta forma. ¿Cómo hallamos el D1P? Ahí está la clave. Primero tenemos que hallar el diagrama de momentos para los dos casos. Diagrama de momentos M. Y el diagrama de momentos M1. Para el primer caso, el momento acá es 0. Y acá el momento va a empezar a crecer, tal que aquí aparece este momento de color naranja y una fuerza. Entonces, muchachos, es una carga. Este momento, recuerden que vamos a usar la nomenclatura que les he enseñado. Estos momentos son los positivos, carita feliz, y estos momentos son los negativos, carita triste. Como este es un momento negativo, entonces va a ser de esta forma. W, L al cuadrado sobre 2. Esta carga de 1 les va a generar acá un momento de 1 por L. Que va a generar tracción en la fibra inferior. Entonces acá ustedes van a tener un momento de 1 por L. L. Entonces, muchachos, aquí está la clave del problema. Tenemos que hallar estos coeficientes de 1P y F11. Ustedes ya saben cómo hallar eso, lo hemos hecho en el método de carga unitaria. El de 1P se define como la multiplicación de 1 sobre I integral del momento mayúscula, momento minúscula por dx. Entonces voy a multiplicar una curva de segundo grado por una curva de primer grado. Como la multiplicación en este caso es una curva hacia arriba y la otra curva hacia abajo,
va a ser negativo. ¿Ok, muchachos? Va a ser negativo. Y en las tablas, ustedes pueden verificar que hay una curva de segundo grado por una curva de primer grado. Entonces, según las tablas, tengo que multiplicar m por L sobre 4. M por L sobre 4. Entonces, en este caso sería menos W L a la cuarta sobre 8 I. Ya está, el de 1P. Primer valor. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Ok, muchachos, entonces ya hemos hallado el de 1P. Hemos hallado el primer coeficiente que necesitamos. El siguiente coeficiente que tenemos que hallar es el F11. El F11, que es el desplazamiento en la redundante 1 debido a una carga en la redundante 1. ¿Qué diagramas tendría que multiplicar para el F11? Si yo quiero hallar el desplazamiento en la redundante 1 debido a una carga unitaria en la redundante 1, tendría que multiplicar entonces este M1 por qué valor. Quiero que recuerden carga unitaria. ¿Esto por qué valor tendría que hacerlo? Dirección 1 causa 1. Entonces es lo mismo. Sería M1 por M1. Como ley es constante, sería una multiplicación de triángulo por triángulo. ¿Ok, muchachos? Recuerden que la multiplicación es, en este caso, M por M. Es una multiplicación de triángulo por triángulo. Entonces, hacemos el cálculo. Esto es positivo, más 1 sobre I. El valor es momento por L sobre 3. Momento por L sobre 3. Entonces F11 es L al cubo sobre 3I. Ok, muchachos, listo. Entonces ya hemos hallado los coeficientes para el método de flexibilidad. Entonces, básicamente es lo que ustedes tienen que hacer para resolver los problemas. Primero, plantean el grado de hiperestaticidad. Como hay grado de hiperestaticidad, dibujan ahora la separación por superposición. Sistema de cargas en la estructura estable más la estructura estable con la redundante. El D1P es M por M1 y el F11 es M1 por M1. Deben tener cuidado con los signos, en este caso el primero es negativo, el segundo positivo. ¿Ok? Muy bien, muchachos, entonces ya tenemos el D1P, el F11. Como ustedes ya tienen todos los valores, se puede hallar el X11 y el problema está resuelto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso.
Entonces, vamos a tomar estos valores de 1P más F11 por X1 igual a 0. Reemplazamos valores. Menos W, L a la cuarta sobre 8i más L al cubo sobre 13i por X1 igual a 0. Entonces, X1 sería 3W L sobre 8. ¿Y quiere decir eso? Que en la estructura original reacción A, reacción B, momento en A, carga distribuida W. La reacción B es la redundante, va a salir 3W sobre 8. Y este es el valor que aparece en tablas. Es un valor correcto. Ok, muchachos, hemos hallado la reacción B mediante el método de flexibilidad. La reacción A lo pueden hallar por estática. Si gustan, pueden aplicar el equilibrio. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, la reacción en A más la reacción en B menos WL igual a 0. Reacción A sería 5WL sobre 8. Sí, es sencillo. El momento en A. ¿Cómo hallamos el momento en A? Para el momento en A también pueden aplicar el equilibrio. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Una forma de hacerlo. Entonces la reacción en B por L menos WL cuadrado sobre 2 más el momento en A igual a 0. El momento en A le va a salir WL cuadrado sobre 8. Muchachos, esta es la forma de resolver por el método de fuerzas este tipo de problemas. Les quiero que ustedes entiendan esto, por favor. El método de fuerzas es un método bastante utilizado para poder resolver estructuras hiperestáticas. Entonces, esa es la forma de hacerlo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, un compañero pregunta si siempre el F1 sub 1 va a ser momento 1 por momento 1. Sí, claro, es la definición, porque recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con el método de flexibilidad, el F11 es un desplazamiento, en la dirección 1 causa 1. Entonces, es como si tuvieses una fuerza externa en 1, sería tu M, y el unitario sería el M. Entonces, en este caso va a ser M1 por M1 sobre I. Sí, tiene que ser de esa forma. El F11 va a ser M1 por M1 sobre I. X. Y ahora también tengan presente, muchachos, que eso es debido a carga unitaria. Si ustedes tienen carga unitaria, en carga unitaria hemos estudiado esto. Si yo quiero una viga bajo una fuerza unitaria, este desplazamiento, pues yo lo que tenía que hacer es dibujar el diagrama de momentos, M, y luego aplicar una carga unitaria donde me piden. Como se dan cuenta, es lo mismo.
Solo que para nosotros hemos llamado esto M1 y esto también M1, pues exactamente lo mismo. Si ustedes tienen este coeficiente F11, va a ser la integral de M1, M1 e I de X. Y el otro coeficiente, por ejemplo, si es que tuviésemos más coeficientes, F12 sería M1, M2 e I de X. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Bien, Joaquín, buena pregunta. Algo que también quiero que ustedes entiendan. Nosotros tenemos una matriz de flexibilidad. Les enseño que hay una matriz de flexibilidad. Imagínense que es una matriz de 2 por 2. ¿Cuál es el signo de F11 y F22? ¿Cuál debe ser el signo de F11 y F22? Positivo, muy bien. Eso es algo importante. Cuando ustedes hablen de matriz de flexibilidad, la diagonal principal va a ser positiva. En todos los casos se va a cumplir eso. Porque están multiplicando m por m, m por m. Si fuese negativo por negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. No se olviden eso, por favor, muchachos, también que vamos a usar en los cursos. En este curso. Pero acá hay algo importante. Si nosotros tenemos una matriz de f de 2 por 2, tenemos F11, F22, que podemos calcularlo. El otro coeficiente F12 es igual a M1, M2 e I de X. Y el F21 es M2, M1 e I de X. ¿Cómo son los dos coeficientes? Son iguales, muy bien. Entonces, en verdad solo necesitan calcular 3 coeficientes. No necesitan calcular 4. 1, 2, 3. Suficiente. Ya no necesitan calcular 4. Les tienen que hacer 3 veces la multiplicación de diagramas, no 4, porque estos dos son iguales. Entonces, muchachos, eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Ahora también vamos a ver un poquito más adelante algunos ejercicios con vigas, un poquito más difícil, para que ustedes vean la ventaja de tener el método de flexibilidad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, muchachos. Ok. Muy bien, muchachos, entonces una sugerencia es que ustedes impriman la tabla de multiplicación que les he dado para que podamos trabajar también un poquito más a detalle la multiplicación de diagramas. Yo lo voy a hacer con tablas. Entonces en su práctica examen pueden usar las tablas, no hay problema. Pero sugiero que lo impriman. Les he pasado la tabla, lo tienen colgado también en el aula virtual. Esa tabla vamos a usar en todo el método de flexibilidad. ¿Ok? Muy bien. Nos noto algo cansados, entonces creo que ya es hora del descanso. Vamos a parar unos minutos. ¿Ok, muchachos? Vayan a comer, a almorzar. Regresamos, muchachos, ¿ok? Regresamos.